Está aquí con nosotros Daniel Sapsay, lo presentaba antes, ahora le doy la bienvenida formalmente. ¿Cómo está, doctor? ¿Todo bien? Gracias, muchas gracias por invitarme, un placer estar con ustedes. Bueno, vamos a conversar en un ratito después del servicio informativo de la 1:30 de la tarde, de todo un poco, de lo que está ocurriendo en Argentina, pero sobre todo en esta tesis que usted plantea, o en esta frase que nace de la Constitución, básicamente, que tiene que ver con esto de que todo funcionario está obligado a denunciar. Sí, efectivamente, no solo de la Constitución, sino que está expresamente en el Código Procesal Penal. Eso no fue reformado. Inclusive hay un decreto de la época de la Alianza, que está vigente, que habla de que todas las denuncias de los funcionarios tienen que ser canalizadas a través de la Oficina Anticorrupción. O sea, hasta prevé una estructura. Ahora, en este caso, en el caso del Nisman, se trata de un funcionario muy especial, porque si el fiscal tiene algo por misión es precisamente combatir el delito, defender la legalidad y todo ello en pos del interés general de la población. Entonces, si tiene conocimientos en sus investigaciones o lo que fuere de hechos ilícitos, de delitos cometidos por miembros de la administración pública, comete delitos si no lo hace. Es muy interesante lo que plantea Daniel Sapsay. Además, después de Mitre Informa Primero, conversaremos sobre la denuncia de Nisman, porque lo que dice el doctor Sapsay es que hablar de las debilidades de la presentación del fiscal parte de una confusión sobre el alcance de una denuncia. Eso después del servicio informativo. Informativo comentando que el abogado constitucionalista Daniel Sapsay, que está aquí en el estudio con nosotros y nos acompaña, plantea que algunos especialistas señalan las debilidades de la denuncia del fiscal Nisman, pero que en realidad señalar eso es partir de una confusión sobre el alcance de la denuncia. ¿Cómo desarrollamos esto? Efectivamente, es decir, una cosa es una denuncia y otra cosa es una acusación o una sentencia acusatoria. Claro. En una denuncia se parte de un determinado supuesto, una determinada hipótesis a partir de la cual se abre la investigación. Y eso queda radicado a su vez en otro juzgado y va a haber otro fiscal que va a tomar esa denuncia. Quien la realiza arma una estrategia, obviamente, el modo como va a ir produciendo la prueba. Claro. Si la acompaña y cuánto ya en la denuncia o si no, porque precisamente está abriendo recién toda una investigación. En el caso además de Nisman, nos quedamos absolutamente con la mitad de la verdad, porque frente a su fallecimiento él no pudo informar. No sabemos qué es lo que tenía preparado en el Congreso, además de todo. Y por lo que usted pudo leer de la denuncia, ¿tenía sustentos? ¿Está basada en pruebas que sirven, firmes? Yo no soy penalista, eso debo aclararlo, pero si bien no soy penalista, yo encontré primero una redacción, porque se ha dicho que esto está redactada ni por alumnos de Derecho. Me encantaría tener alumnos de Derecho que redacten está así, muy bien ¿no? escrito, está muy Estaría bien encantado. Y además, no olvide que para mí la madre de todo esto es el convenio con Irán. El momento que se firmó el convenio con Irán, a mí me tocó pronunciarme y consideré que adolecía de una inconstitucionalidad manifiesta, pues significaba el ejercicio de facultades judiciales por parte de la presidenta, que nada menos que generaba, fíjese qué efectos tan nefastos sobre la investigación. En primer lugar, suponía terminar con el juez y con el fiscal natural. ¿Por qué? Porque se prorrogaba la jurisdicción a una comisión que ni siquiera está bien organizada, no se sabe muy bien lo que es. Ni tampoco se sabe cuál va a ser el derecho aplicable. Lo que sí se sabe es que va a estar en jurisdicción territorial de Irán, bueno, que es el país sospechado. Recién, sí. Entonces, eso, desde el punto de vista estrictamente de lo que uno puede ocupar como mera lógica, ya es un modo de encubrir la pista a través de la cual se había llevado toda la investigación. Es decir, si esa pista a la que yo apoyé y que se basó en un trabajo de un fiscal, en años de una fiscalía con tanta gente, resulta que yo, tomándome facultades de tipo jurisdiccional, la modifico y pongo en manos de aquellos que son acusados o sospechados seriamente por parte de quienes hicieron la pista, la investigación, si eso no es un modo de encubrir, ¿qué es sino? Ahora, si se comete o no delito, es otro plano, porque el delito requiere una tipificación, la tipificación importa una acción que está perfectamente descripta en el Código Penal, y para que se llegue a demostrar hace falta de toda una carga probatoria. Pero son dos planos diferenciadores. Y
vuelvo a repetir, recién era la chispa para un proceso y acá lo estamos criticando como si fuera una sentencia. Claro, la presidenta lo criticó así, diciendo no había nada, es endeble. Nada nuevo. Ahora, no hay nada nuevo. fíjense en cuántas contradicciones incurre la presidenta, porque ella sí pone una hipótesis sobre la mesa, en donde mete a la Comarcino, en donde primero era un suicidio, después asesinato, no sabemos. Pero todo eso que ella misma dice, no tengo pruebas, pero tengo certezas, Sí. lo que le adjudica como un error a la denuncia de Nisman es lo que ella incurre cuando, de una manera casi como un augur, dice que tiene certezas y sin pruebas. Eso Y le- además ejerce función judicial nuevamente, se está entrometiendo. A ese punto iba, doctor, porque cuando escuchaba a la presidenta no podía dejar de pensar en la fiscal Viviana Fein, que estaba en su casa o en la supuesto. fiscalía mirando el discurso Y la de jueza Cristina, Palmagini. y la jueza Fabiana Palmagini, donde ambas estaban viendo a la presidenta de la Nación direccionar una investigación. Sí. Y eso está prohibido también. Pero por supuesto, porque nuevamente es el artículo 109 de la Constitución, que en todas circunstancias prohíbe al titular del Ejecutivo el ejercicio de funciones judiciales, reconducir un proceso en curso o restablecer una causa que ya feneció. O sea, es clarísimo el artículo 109. Si usted se pone en una situación de primus inter pares y por encima del otro poder, y le dice, mire, esto yo tengo certeza de que va por este lado, si eso no es una manera de tratar de influenciar y de ejercer función judicial, ¿qué lo es? Ahora, ha sido la tónica de todo este periodo K. Fíjese que inclusive el manejo de los servicios de seguridad y el hecho que hicieran pinchaduras ya es una intromisión en el Poder Judicial. ¿Por qué digo esto? Porque la ley exige que para toda pinchadura o escucha sea necesario la autorización previa de un juez en el marco de un proceso. Me parece como normal que sean los servicios, además que los jueces le tienen que pedir que le provean esta información. Es el mundo al revés. Entonces, lo que yo quiero ver es que cómo se vuelve al cauce normal toda esta atrocidad, toda esta enormidad que destruye los poderes legítimos, transforma un órgano auxiliar que fundamentalmente en todos los países del mundo es para dar una seguridad frente a los otros países, frente al terrorismo, sí, para la seguridad nacional, no para espiar a la gente que vive internamente, aquellos que son adversarios, enemigos, políticos, etcétera. Justamente para eso no es. Entonces, el tema en toda reforma, que ahora es una nueva ley, es cómo se reconduce todo el sistema de modo que haya una institucionalidad que me garantice que no se estén violando todos los días los derechos de los argentinos en la medida que estamos sometidos a pinchaduras y escuchas que son ilegales. Me parece que usted escribió, Sapsay, una cosa muy clara, diciendo que el tratado en su momento fue presentado como un único camino para que avanzara la causa. Y bueno, ¿cuánto hace de eso? 2 años. 2 años en que se paralizó la causa, que de paso la saludo. ¿Qué tal, Magdalena? ¿Qué tal? Un gusto compartir el micrófono con usted. Efectivamente, usted recordará que en la defensa encendida que hizo la presidenta, bueno, ya que no los podemos citar para indagarlos, busquemos este camino que se nos abre, que es innovador, etcétera, etcétera. Y dedujimos que era imposible que esto ocurriese, porque si precisamente frente a pedidos de extradición era imposible traerlos acá a declarar, quienes fueran allá a interrogarlos, con todas las dificultades que iban a tener, porque Nisman estaba acusado con una pena de muerte por lo que había realizado, Una fatua. Interpol, una fatua, exactamente. Así que imagínense qué tranquilidad puede tener aquel que iba. Pero de todos modos, antes de indagar, palabra que no existe en el derecho procesal de Irán, que es un sistema teocrático, no sé qué garantías constitucionales puede tener. Esa era otra seria dificultad. Si iba, ¿ustedes creen que lo iban a dejar indagar? Hace un rato nos comentaba uno de los entrevistados que es bastante habitual que un tribunal se constituya, fuera de los muros del hecho consumado, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, con víctimas, 85 muertos argentinos, jueces argentinos, testigos argentinos,
cuál era la razón para que esto se llevara a cabo en Irán. Mire, ahí también se estableció una gran confusión, en particular respecto al tema Lockerbie. En el tema Lockerbie lo que se buscó fue un tercer país absolutamente neutral, con una justicia reconocida e independiente, donde iban a tener luego las audiencias y demás. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Fue una cosa acordada y acordada en base a estándares internacionales de justicia. Acá, en cambio, se iba a establecer en el país acusado, sospechado, y donde aparte las personas que eran acusadas tenían altísimos cargos, inclusive en el gabinete de Ahmadinejad, y creíamos que esto iba a ser un camino para que se pudieran hacer indagatorias. Sí, había hasta un candidato a presidente, doctor. Un candidato a presidente, por eso es una situación realmente disparatada. Entonces era muy difícil no pensar, cuando uno iba al artículo, el único imperativo que decía que una vez que se aprobaran el acuerdo por ambos parlamentos, se iba a notificar a Interpol para levantar las alertas. El artículo número 7. El 7, es el único que es claramente imperativo. Lo demás es como un galimatías que es difícil de interpretar, si está como a reglamentar, porque no claro. Se dice ni cómo se designa la Comisión de la Verdad, no se dice qué derecho va a aplicar, además, que es fundamental. Entonces, evidentemente esa era la condición, porque si no hubiera sido la condición, ¿por qué ni siquiera se comenzó a discutir en el Parlamento iraní? Doctor Safsay, recién lo comentábamos fuera de aire con respecto al anuncio de ayer de la presidenta de esta reestructuración. No quiero decir disolución de la CIDE, porque en principio no cambia demasiado el asunto, sí cambia de nombre, como dijo la presidenta incluso. En esta reestructuración de la Secretaría de Inteligencia, el poder de escuchar, el poder de intervenir las líneas telefónicas, pinchar, como se dice de manera más coloquial, pasa a la Procuración General de la Nación, un organismo que en teoría debería ser absolutamente independiente de todos los poderes, que en la práctica a todas luces no lo es, porque lo comanda la doctora Alejandra Giscarbó. Pero digo, más allá desde el punto de vista político, hablábamos de una dificultad procesal, y usted decía que también ve cierta cuestión en riña con la propia Constitución. Sí, porque precisamente como usted decía, y en particular con la reforma del 94, la Constitución en el artículo 120 crea un órgano extrapoder, que no es el órgano judicial, es otro órgano. Entonces, el único poder susceptible de generar o aplicar limitaciones a derechos, le hace pinchaduras, es el Poder Judicial. Entonces, a la dificultad procesal, que creo que con muy buen criterio ve el doctor Sáenz, como fiscal, porque está ejerciendo ese tipo de funciones, se agrega esto que tiene que ver con la lógica de la Constitución. No es ese el órgano, para hacerlo debería antes también tener una autorización del Poder Judicial. Fíjense que nunca los fiscales tienen poderes imperativos con alcance definitivo, sino que entregan elementos, tienen una muy importante función, pero después el que realmente decide es el juez. Entonces acá estamos haciendo algo que no es propio de la función.